Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Expo Min. Nosotros continuamos con nuestro ciclo de entrevistas IDIEM y durante esta jornada vamos a conversar con Mauricio Charmín sobre los estudios técnicos en controversias en contratos de construcción. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gusto estar acá. Bueno, partamos de inmediato con esta entrevista para que nos comente cuáles son las particularidades de este tipo de contratos. Los contratos de construcción son contratos de naturaleza compleja porque son contratos donde los plazos están establecidos y no hay holguras para imprevistos. Participan muchos actores, muchos subcontratistas de múltiples especialidades que deben estar coordinadas tanto en el diseño como en la provisión de mano de obra, maquinaria, materiales, suministro y en la ejecución secuencial de las actividades. Algunos de estos contratos se ejecutan en condiciones geográficas particulares, ya sea con clima extremo, en altura o con lugares de poca accesibilidad. Lo anterior pensando siempre en que son proyectos greenfield, es decir, proyectos nuevos donde no existen construcciones, pero si a esto le sumamos que el proyecto es brownfield, donde se tiene que construir y adaptarse a una construcción existente, esto puede ser aún más complejo por las interferencias que pueden aparecer. Y más aún si se trata de una planta donde no puede parar su producción y se tienen que conectar lo nuevo a lo existente durante las paradas de planta. Es por eso que se vuelven tan complejos los contratos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que dan origen a este tipo de controversias? Mira, en general las controversias se generan porque ocurren cambios respecto a lo que estaba planificado o contratado inicialmente. Estos cambios pueden ocurrir por el mandante, pueden ocurrir por el contratista o pueden ocurrir por terceros. Cuando el mandante introduce modificaciones al proyecto porque la ingeniería que entregó era deficiente, le genera cambios al contratista que le impactan en sus rendimientos, en sus costos, en sus plazos. Otros cambios podrían ser también porque el mandante introduce obras extraordinarias para completar una ingeniería que venía incompleta, o también pueden ser que se quiere excavar y bajo el subsuelo se encuentran con condiciones distintas a las que están informadas durante el periodo de licitación en la mecánica de suelo. También pueden aparecer hallazgos arqueológicos, pueden aparecer tuberías de servicios básicos, pueden haber retrasos en las entregas de terreno, pueden haber retrasos del mismo contratista porque puso la orden de compra de un suministro tarde. Entonces pueden haber un montón de situaciones que pueden generar las controversias. ¿Y los problemas entonces más recurrentes? Los problemas más recurrentes tienen que ver con las modificaciones que introduce el mandante. El mandante no siempre está consciente de que los cambios que introducen le generan un impacto en el contratista. Muchas veces estos cambios afectan la secuencia constructiva del programa, lo que disminuye los rendimientos y a veces impacta en la ruta crítica del programa, lo que genera que una extensión del plazo del contrato, lo que genera gastos generales también. Entonces, una modificación introducida por el mandante no solamente tiene que ver con costos directos de la modificación que está introduciendo, sino que muchas veces también pueden impactar tanto en los costos directos como en costos indirectos. Claro, y entonces, ¿en qué sectores o en qué tipo de proyectos son donde surgen este tipo de controversias de manera más sistemática? Mira, en general en todo tipo de proyectos, en proyectos mineros, en proyectos industriales, en proyectos de energía, en proyectos públicos, en proyectos privados. A nosotros nos ha tocado ver controversias, por nombrar algunos, en túneles mineros, en proveedores para la minería, nos ha tocado ver también en carreteras, en hospitales, en estadios, en aeropuertos, en puentes, en general en todo tipo de contratos, tanto públicos como privados. La diferencia está en que los contratos públicos manejan los cambios de una manera más rígida que los contratos privados. ¿Ustedes en qué etapa del proyecto es donde le brindan el apoyo a sus clientes? Mira, primero contarte que el IDIEM se define como una institución imparcial e independiente y que esto nos ha permitido trabajar tanto para mandantes, para contratistas, para proveedores, para aseguradoras, para árbitros, para abogados, para jueces. Esta cantidad de actores nos permite trabajar en las distintas etapas de un proyecto. Por ejemplo, en la etapa de licitación, nosotros podemos partir con el mandante haciendo los análisis de consistencia de los documentos que integran en la licitación. También durante la presentación de las ofertas podemos ayudar tanto a mandantes como a contratistas a ver si están cumpliendo con las bases o revisando los programas que reciben o que entregan. Durante la ejecución del contrato también podemos ayudar a los distintos actores, ya sea por ejemplo a la aseguradora cuando ocurre un siniestro para determinar los impactos en plazo
y impacto en costos que se generaron durante el contrato para el asegurado. También podemos analizar los cambios que ocurren durante la obra, tanto para mandante como para contratista, para establecer los impactos que le generan a cada uno por separado. Podemos hacer proyecciones de los programas también para ver qué pasa si un suministro, por ejemplo, lleva atrasado un mes, qué pasa si se atrasa un segundo mes. Entonces podemos hacer proyecciones también de términos. Podemos analizar la pertinencia de los términos anticipados, tanto para mandante como para contratista. En los casos de minería, por ejemplo, podemos hacer análisis de los cierres parciales, tanto para el mandante cuando le presenta al contratista su reclamación, o para el contratista cuando quiere presentar un cierre parcial. Y ya durante el término del contrato también, cuando ya los contratos finalizan y se judicializan, también podemos hacer apoyo con los análisis forenses. Ahora, dada nuestra experiencia en la industria, nosotros podemos apoyar a la resolución de las controversias en las etapas tempranas del proyecto, porque ya sabemos que las controversias se generan durante la etapa de la construcción, pero hay muchas de ellas que se pueden mitigar en las etapas tempranas, durante la revisión de los documentos de licitación, cuando se están distribuyendo los riesgos. Entonces es ahí donde podemos apoyar harto en la resolución de controversias y también durante la ejecución del contrato en llevar una trazabilidad de los documentos que se están generando en la obra. Muchas veces, tanto mandantes como contratistas, cuando quieren determinar o analizar un reclamo, ven que su información es deficiente o es débil porque no dejaron toda la trazabilidad que necesitaban. Entonces, en esa etapa también nosotros podemos ayudar ahí a preparar la documentación y hacer una buena gestión contractual. ¿Cuáles son entonces los beneficios de tratar las controversias cuando se está realizando la obra y no esperar al momento de la judicialización? Mira, los beneficios son para ambas partes, tanto para el mandante como para el contratista. Primero, porque mantienen una buena relación mandante-contratista. Los proyectos pasan, pero la relación se tiene que mantener porque van a seguir construyéndose a futuro. Lo otro tiene que ver también con el tema de los costos, mucho más barato que los juicios. Los juicios son largos, son extensos, hay que pagar abogados, hay que pagar jueces. Entonces, también hay un ahorro en los costos. Y por otra parte, el beneficio es que la resolución queda en las partes y no hay un tercero que decide por ello. ¿Cómo lo deben hacer los potenciales nuevos clientes para poder solicitar los servicios de IDIAM? Lo primero es que se pongan en contacto con nosotros y nos comenten cuál es la obra de la cual trata el encargo y nos digan quién es su contraparte, primero para establecer que no tenemos ningún conflicto de interés para poder tomar el encargo. Luego nosotros le vamos a pedir una reunión para que nos explique en detalle cuáles son los alcances del requerimiento y de qué se trata la reclamación que quiere presentar, cuáles fueron las situaciones que ocurrieron durante el proyecto, porque muchas veces el cliente no tiene claro qué es lo que necesita y en las preguntas que nosotros le vamos haciendo un poco le ayudamos a definir la estrategia o a aclarar el alcance del requerimiento. También durante esta reunión nosotros le preguntamos por los antecedentes que tiene que disponer. Muchas veces tampoco el cliente sabe que tiene que tener cierta cantidad de antecedentes o cierta trazabilidad de la información para poder presentar el reclamo. Si no tiene los documentos que respaldan este reclamo, va a ser muy difícil que pueda presentar un buen sustento o una buena reclamación. Muchas gracias, Mauricio Charmín, por participar de esta entrevista. Ok, gracias a ti.